Bienvenidos una vez más al aula virtual de Física 1. En esta ocasión la clase va a estar referida a la conversión de unidades de medida, un tema bastante importante para los temas siguientes que vamos a estudiar. En física se sabe que es bastante común encontrar medidas que se expresen en unidades diferentes. Esto implica el tratamiento de los datos, lo que obliga a uniformar dichas magnitudes, lo que se consigue con el proceso de transformación de unidades de medida de un sistema a otro. Existen varias técnicas de este proceso de transformación, pero en este video lo que vamos a hacer es intentar presentar la técnica que a mi juicio y a la mayoría de los estudiantes de carreras técnicas es la que resulta ser la más cómoda o la más práctica para convertir. A veces será necesario convertir una cantidad expresada en una unidad a una cantidad equivalente expresada en otra. La conversión de unidades implica el cambio de medida de una cantidad de un sistema de unidades a otro. En este caso, la conversión de unidades va a estar referido a que en los temas que nosotros vamos a estudiar, comúnmente las respuestas y los procedimientos deben estar expresados en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Para el caso si algún ejercicio contiene como datos otro sistema distinto, entonces habrá la necesidad de realizar una conversión de unidades de medida para llevarlo al sistema métrico decimal, que es con el que nosotros vamos a trabajar en todo este curso. Recuerde que siempre vamos a estar trabajando con el Sistema Internacional de Medida. Por lo tanto, el tema de la conversión en física, tanto en física como en matemática, es uno de los temas principales y de los primordiales para los contenidos seguideros. Entonces vamos a comenzar y lo primero que vamos a definir qué es el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vamos a estudiar lo que es el sistema de unidades de medida y precisamente, aunque hay más, aclaro, son aproximadamente 3, vamos a estudiar principalmente el sistema internacional porque es el que nos interesa. Los otros sistemas solo son de conocimiento y para ello pues simplemente vamos a convertir las unidades de medida. Nosotros el que nos interesa conocer es el sistema internacional de unidades. El sistema internacional de unidades se llama, en esencia, así porque es el mismo que se conoce como el sistema métrico para el caso, en sus siglas según la definición es SI, que es el sistema internacional. En francés, pues es el Système International de Unités, es el SI. Y como ya lo dije, es el mismo sistema métrico. El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha establecido 7 cantidades básicas y ha asignado unidades básicas oficiales para cada una de ellas. Dichas cantidades son estas que tenemos acá, que ya las estudiamos en la clase anterior. Básicamente son las magnitudes fundamentales que no derivan de ninguna otra. Para longitud tenemos en la unidad del sistema internacional el metro y su abreviación o el símbolo que es una M minúscula. Para la masa, que en el sistema internacional de medidas es el kilogramo y su abreviación es kg en minúscula. En caso del tiempo, en el sistema internacional es el segundo y simplemente se abrevia como S. La temperatura en el sistema internacional es el Kelvin y se abrevia como K. Intensidad de la corriente es el amperio y se abrevia como una A mayúscula. Tanto el Kelvin, la K de Kelvin y la A de amperio están en mayúsculas. Intensidad luminosa, que es la candela, y su símbolo es CD, y la cantidad de sustancia, que es el mole, y en el caso su símbolo simplemente es el mol. Estas son las 7 unidades fundamentales que define el Sistema Internacional de Medidas. El objetivo de un sistema de unidades es precisamente el de definir en términos de una unidad estándar la magnitud de una cantidad medida. El Comité Internacional de Pesas y Medidas ha trabajado desde los años 1960 para proporcionar definiciones claras respecto a las unidades estándar, para ayudar a los científicos
para que se comuniquen sus mediciones de una manera más precisa. El sistema de unidades de medición adoptado por tal comité se basa en el sistema métrico, pero las unidades se les denomina unidades del sistema internacional o simplemente SI. En el caso del sistema internacional es el sistema básico, aceptado en el mundo entero. Las unidades del sistema internacional que cuantifican los parámetros de masa, longitud y tiempo son respectivamente el kilogramo, el metro y el segundo patrón, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. A estas unidades precisamente se le llaman unidades básicas o unidades patrón. Si bien existen otras que son las denominadas unidades prácticas, en ocasiones son más usadas que las anteriores, como el caso de para medir la masa, pues el gramo, y en nuestro país, pues la onza, etcétera, etcétera. A la hora de utilizar ejercicio, pues nosotros vamos a definir las que están en el sistema internacional, porque en nuestro día a día, en nuestro diario haber, pues muchas de estas unidades son menos utilizadas, porque si nosotros queremos medir la temperatura, por ejemplo, nosotros no utilizamos el Kelvin, sino que utilizamos el grado Celsius, por ejemplo. Para medir la masa en nuestro país, nosotros rara vez utilizamos el kilogramo. Realmente lo que utilizamos es la libra. Para medir longitud, definitivamente sí nos quedamos con el metro, y para medir el tiempo, pues también el segundo, pero en nuestro diario haber, pues hay situaciones donde involucran sistemas que no son los del sistema internacional. Por ejemplo, si uno va a comprar tela, mayormente eso está expresada en yardas, que es un sistema anglosajón. En el caso de la masa, el kilogramo, pues como ya lo dije, mayormente es la libra. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una ferretería, la ferretería trabaja con pulgadas como medida y sus múltiplos y submúltiplos. En el caso de nosotros, tenemos los múltiplos y los submúltiplos del metro. En el caso de los múltiplos, unidades mayores al metro, que son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, y los submúltiplos del metro, que son las unidades 10 veces menores al metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y todavía hay unos más pequeños y todavía hay unos más grandes que el kilómetro. Para el caso, simplemente nos vamos a definir las unidades más básicas. Vamos a continuar entonces. Y ahora entramos de lleno a lo que es la conversión de unidades de medida. En vista que se requieren, como ya se estudió, tan diversas unidades para los diferentes tipos de trabajo, con frecuencia es necesario convertir la medición de una unidad a otra. Por ejemplo, vamos a suponer en este caso un mecánico. Imagínense que midió el diámetro exterior de un tubo y obtuvo una lectura de 1 pulgada y 3/16. Eso es muy normal oírlo en los mecánicos, oírlo en la ferretería, en los albañiles, que trabajen con pulgadas y en fracción de pulgadas. Solo que nosotros no utilizamos ese sistema. Eso quiere decir que cuando el mecánico solicite un accesorio para el tubo, por ejemplo, tal vez deba informar cuál es el diámetro en milímetros. Este tipo de conversiones se pueden hacer con facilidad manejando las unidades algebraicamente y aplicando después al principio o el principio de cancelación o el principio de el factor de conversión, como nosotros le vamos a llamar. Para realizar estos procesos vamos a necesitar algunas tablas de equivalencia que desde ya aclaro son algunas, no vamos a poner todas porque son un gran montón. Voy a colocar simplemente las principales y no voy a utilizar ni los múltiplos ni los submúltiplos porque esos se entienden que a la altura que ya estamos pues ya los conocemos. Repito, cualquier unidad puede tener múltiplos y submúltiplos. Caso del metro, los múltiplos son unidades 10 veces mayor a él, decámetro, hectómetro, kilómetro, y los submúltiplos 10 unidades menores a él, que sería el decímetro, el centímetro y el milímetro. Incluso hay más, tanto más pequeñas como más grandes, como ya lo vamos a estudiar adelante. Entonces, la tabla que yo estoy utilizando es la misma tabla que ocupa la bibliografía de Serway. Recuerde que nosotros en este curso vamos a utilizar mayormente la biografía de Serway. Por lo tanto, las tablas, les voy a pedir de favor que las vayan acumulando
para que a la hora de hacer los ejercicios, hacer las tareas, hacer las prácticas o hacer los exámenes y laboratorios, no tenerlas dispersas, sino que en un solo lado. Vayamos acumulando las tablas, hacer un solo archivo, por ejemplo, un solo documento de Word con todas las tablas de conversión, de unidades, y etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en el caso de la longitud, aquí he puesto algunas equivalencias básicas. Existen muchas más, pero aquí vamos a poner pues la más básica. En el caso, tenemos lo que es la pulgada, que el símbolo es inch, se abrevia IN, y su equivalencia es de 2.54 centímetros. Recuerde que las equivalencias y los símbolos no vamos a utilizar la letra S para definir el plural. Ya se entiende que en los símbolos, en su abreviación, se puede entender tanto en singular como en plural. En el caso del metro, se abrevia como simplemente M, equivale a 39.37 pulgadas. Si usted nota en esto, no he puesto la equivalencia del metro en centímetros, en kilómetros, porque se entiende que esas equivalencias pues son más a la mano, son las que nosotros ya conocemos desde pequeños. Vamos a decir que un metro tiene 100 centímetros, pues eso ya se sabe. Que un kilómetro tiene 1000 metros, pues eso ya se sabe también. No es necesario colocarlo en una tablita, son simplemente los múltiplos y los submúltiplos del metro. En el caso de un pie, se define en su símbolo como FT, la abreviación, viene de feet, es 0.3048 metro. Eso es la equivalencia de un pie, ¿verdad? Ahora, la medición de 12 pulgadas ya está establecida. 12 pulgadas equivale a un pie exactamente. Entonces, si nosotros queremos hacer una conversión de pulgadas a metro, también lo podemos hacer. Podemos hacer de pie a metro, de pie a pulgada, de pulgadas a yarda, y etcétera, etcétera, simplemente basándonos en sus equivalencias conocidas. Una yarda, definida por su abreviación YD, equivale a 0.9144 metros, o sea, menos que un metro. 3 pies, la equivalencia de 3 pies ya está definido, eso equivale a una yarda, pero si usted observa, si multiplicamos 3 por 0.3048, tal vez no dé exactamente 0.9144, que es la yarda, pero ya está establecido que 3 pies equivalen exactamente a una yarda. Un kilómetro, aparte de valer 1000 metros, que ya dije que esas equivalencias no las he colocado porque son las que ya se conocen de múltiplos y submúltiplos, un kilómetro para el caso equivale a 0.621 millas. Es decir, un kilómetro es más pequeño que la milla, ¿verdad? La milla, precisamente, definido por su abreviación es MI, equivale a 1.609 kilómetros, es decir, es 1,5 kilómetros más, básicamente, la milla, más de 1,5 kilómetros. Otra equivalencia de la milla también es el equivalente a 5.280 pies. Evidentemente, las tablas de conversión pues en internet están también, solo que lo que podemos encontrar es una pequeña variación de decimales, pero la gran mayoría son mediciones estándar. Incluso las calculadoras que traen algunos celulares, las aplicaciones que traen los celulares, ya traen por defecto las equivalencias. Incluso si usted coloca en el buscador de Google cuánto equivale una pulgada en centímetros, inmediatamente lo primero que le va a salir es un cajetín con equivalencias. Entonces, es decir, esto en la actualidad, la conversión a pie, pues ya lo está desplazando la tecnología. La mayor parte de las conversiones en nuestros sistemas, pues ya básicamente hay calculadoras o programas informáticos que eso nos hace nuestro favor, ¿verdad? Aunque hay que aprender precisamente cómo convertir a pie. Continuando entonces, ahora vamos con la siguiente tablita, que son las equivalencias, en este caso de áreas, lo que vamos a trabajar como las equivalencias de las áreas. Al igual que el anterior, he colocado simplemente algunas equivalencias, ¿verdad? Y no he procurado poner ni los múltiplos ni los submúltiplos también. En este caso, la equivalencia de un metro cuadrado, que su símbolo es m al cuadrado, es exactamente 10.000 centímetros cuadrados. También la equivalencia de un metro cuadrado tenemos que es 10.76 pie al cuadrado.
la definición de un pie cuadrado, su símbolo es ft al cuadrado, es 0.06929 metro elevado al cuadrado. Un pie cuadrado también tiene como equivalencia 144 pulgadas cuadradas. Estamos hablando de área, ¿verdad? Longitud por longitud. En caso, una pulgada cuadrada, inch al cuadrado y n al cuadrado, equivale a 6.452 centímetros cuadrados. Repito, estos solo son algunas de las equivalencias. Si queremos saber más equivalencias todavía, pues basta colocar en internet tabla de equivalencias de unidades de área y ahí pues pueden obtener alrededor de 10. Yo simplemente he colocado las que mayormente se utilizan y las que por experiencia son las que más vamos a ocupar. La tercera tabla de conversión, la equivalente a los volúmenes, ¿verdad? Aquí sí que hay bastantes que vamos a ocupar, más que todo en física 2, cuando trabajemos con termodinámica, cuando trabajemos con hidrostática, ahí pues mayormente se utilizan las capacidades o los volúmenes. Entonces esta es la tablita de equivalencia que propone Serway. En el caso un metro cúbico, su símbolo es m al cubo, equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Un metro cúbico también equivale a 10.000 pulgadas cúbicas aproximadamente, ¿verdad? Un pie cúbico, que es ft al cubo, equivale a 1.728 pulgadas cúbicas. Un pie cúbico también equivale a 0.0283 metros cúbicos. Un litro, que es una capacidad, ¿verdad? Es una unidad de volumen. Su símbolo es una L mayúscula, equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Es decir, el litro es el equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. También un litro puede equivaler a 0.0353 pie cúbicos. Un pie cúbico puede equivaler a 7.481 galones. Su abreviación es GAL. Un pie cúbico también puede equivaler a 28.32 litros. Un galón, se abrevia como GAL, aunque eso depende de algunas bibliografías, equivale a 3.786 litros. Y un galón también puede equivaler a 231 pulgadas cúbicas de capacidad. Entonces aquí tenemos la tabla de volúmenes. Vamos a ver la siguiente tablita de equivalencias. Y ojo, no he colocado todas las tablas. Si usted revisa la bibliografía de Serway, ahí va a encontrar usted todas las tablas de equivalencia, porque yo solo me he enfocado en las más comunes. En el caso, la siguiente que vamos a estudiar es la tabla de masa, que yo aquí únicamente puse 4. En el caso, 1 kilogramo, que equivale a 2.204 libras. Muchos libros, muchas teorías ocupan simplemente 2.2 libras. Es utilizable también, ¿verdad? 2.204 también. Ahora, 1.000 kilogramos equivalen a 1 tonelada métrica. 1.000 kilogramos. Un slug, para los que no lo conozcan, lo invito a googlearlo. El slug es el sistema anglosajón para medir la masa. Está en el sistema FPS, ¿ya? Es decir, foot, pound and second, que es pie, en el caso para la longitud, en el caso es la libra para la masa y el segundo para el tiempo. Entonces el slug es la unidad de masa o un múltiplo en la unidad de masa para el sistema anglosajón. Entonces también es bastante utilizado. ¿A cuánto equivale un slug? Equivale a 14.59 kilogramos. Y el último es la libra. Aparte de tener una equivalencia en kilogramo también, la libra equivale a 16 onzas. Evidentemente una libra la podemos convertir a kilogramo igual, ¿verdad? Utilizando el mismo principio que vamos a estudiar a continuación. Vamos al siguiente. Vamos a ver las conversiones de unidades, en este caso, de fuerza.
En el caso de la fuerza simplemente he trabajado las dos principales de la física, que es el Newton y la libra fuerza. Aquí no he colocado los caballos de fuerza, ¿verdad? Sino que simplemente he utilizado estas dos. El Newton equivale a 0.2248 libras, libra fuerza, aclaro, no es la misma que la masa. Entonces, cuando veamos la diferencia entre masa y peso, pues vamos a entender la diferencia entre la libra patrón y la masa, y en el caso la libra fuerza. Ahora, la libra fuerza equivale a 4.448 newton. Esa es la equivalencia cuando trabajemos con fuerza. He colocado las dos principales precisamente. Vamos con la siguiente en este caso. Y es precisamente la última, que es el tiempo. Con respecto al tiempo he colocado los tres principales. Una hora, que equivale a 60 minutos, un minuto que equivale a 60 segundos y una hora que puede equivaler también a 3.600 segundos, que es 60 por 60. Evidentemente la equivalencia de un día en horas, de una semana, de un mes, de un año, un lustro, una década, un siglo, todo eso no lo coloqué porque para empezar son poco utilizados y para seguir pues son unidades que prácticamente cualquier persona conoce. Entonces solo coloqué estas tres principales. Igualmente aquí ya no tomé en cuenta lo que son las unidades de presión, por ejemplo, aunque también lo tuve que haber puesto, las de energía o corriente eléctrica, las de cantidad de sustancia, todas esas no las involucré acá porque no las consideré necesarias. Ahora, unas unidades que utilizan en nuestro país, aunque son ajenas al sistema internacional, son algunas equivalencias que nosotros ocupamos en nuestro país. Vemos el pie, su equivalencia en centímetros y su equivalencia en pulgadas. En centímetros es 3.48 centímetros y en pulgadas son 12. La pulgada, que es 2.54 centímetros o un doceavo de pie. Existe la legua inglesa, que no tiene abreviación, sino que se escribe igual, que es 4.828.32 milésimas de metro, o 5.280 yardas exactamente. La milla, que es 1.6093 kilómetros, o 1.609.3 metros. La yarda, que es 91.4 centímetros, o 3 pies exactamente. La libra, que es 453.59 gramos o 16 onzas, la vara, que también se utiliza en nuestro país, que es el 83.6 centímetros o 4 cuartas, la manzana, que es 10.000 varas cuadradas o 0.698 hectáreas. La hectárea, precisamente, que son 10.000 metros cuadrados o 1.43 manzanas. La onza, que es 28.35 gramos o un 16avo de libra. La arroba, que son 25 libras o un cuarto de quintal. El quintal, que son 100 libras o 4 arrobas. La botella, que son 750 mililitros o centímetros cúbicos o 0.75 litros. El galón norteamericano, que es aproximadamente 5 botellas, que son 3.785 mililitros. El talento, que esto se escucha en la libra, en la Biblia, es para masa, son 30 kilogramos o 66 libras. El cuarto líquido, la cuarta líquida, que es 0.946 litros o 946.25 mililitros. Y la pinta, usted ha escuchado esa palabra, una pinta de la pinta líquida, que equivale a 0.473 litros o 473.13 litros. Son algunas de equivalencias, más que todo que todavía, culturalmente hablando, todavía trabajamos en nuestro país, aunque evidentemente no son ocupados en el sistema internacional de unidades. Bien, vamos entonces al ejemplo número 1 de conversión de unidades. El ejemplo número 1 nos dice: Aquiles Brinco mide exactamente 168 centímetros. Exprese dicha cantidad en pulgada, ¿verdad? Inch. Ahora vamos a esquematizar. Aquí tenemos a Aquiles, que mide exactamente 168 centímetros. Como paso número 1, vamos a dibujar un cajetín en el cual en la primera columna se colocan la o las unidades que se desean convertir.
Al referirnos a un cajetín nos estamos refiriendo a una caja de filas y columnas. Acuérdense que las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Por lo tanto, vamos a dibujar un cajetín. Y en la primera columna vamos a colocar la o las unidades que se desean convertir. En este caso solo es uno. Por lo tanto, vamos a colocar una columna y dos filas. Bien, en la primera columna colocamos la unidad 168 centímetros. Luego me dice el paso número 2. Utilizando las tablas de conversión, vamos a buscar el factor de conversión deseado. Como en este caso, 168 centímetros es una unidad de longitud, lo que vamos a hacer precisamente es utilizar la tabla de equivalencias de las unidades de longitud y buscar la que estamos buscando convertir. En este caso, queremos centímetros a pulgadas. Aquí tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esta es la equivalencia que vamos a utilizar. Como siguiente paso dice, colocar en una segunda columna dicho factor de conversión, o sea que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, procurando que la unidad que se desee convertir quede en diagonal. Esto es bien importante y quizás lo más importante de el método de conversión de unidades por los factores de conversión. En este caso, lo que queremos es que se eliminen los centímetros, es decir, que desaparezcan los centímetros. Por lo tanto, el factor de conversión tiene que quedar en diagonal. Este 2.54 centímetros tiene que quedar aquí abajo, en diagonal, para que nosotros lo podamos simplificar más adelante. Por lo tanto, si colocamos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros, este es el primer factor de conversión. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros y esto tiene que quedar, como repito, en diagonal, o sea, la unidad que nosotros queremos convertir, en este caso tiene que quedar en diagonal. Y si usted nota, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, es decir, como que si fuera una multiplicación de fracciones. 168 por 1 y 1 por 254. Vamos a plantear eso, 168 por 1 y 1 por 254, que el 1 si queremos lo colocamos y si no, pues no. Inmediatamente acá, como siguiente paso, vamos a simplificar las unidades y realizar los productos indicados. Si usted nota, el objetivo de colocar el factor de conversión en diagonal de la unidad que nosotros queremos convertir es precisamente para que se puedan simplificar. Recuerde que en una fracción, una multiplicación de fracciones precisamente, es permitido simplificar antes de operar. Por lo tanto, centímetro del numerador lo puedo simplificar con centímetro del denominador. Y la unidad que me quedaría es simplemente pulgada, como es la indicación. Entonces en este punto utilizamos nuestra calculadora. Vamos a colocarla acá. Aquí. Y tendríamos que 168 por 1, que es innecesario colocarlo, pero lo voy a colocar, entre 2.54. De una sola vez se activa la fracción. Le damos igual y la respuesta me lo tira en fracción. Colocamos la tecla SD y tenemos 66.14. Vamos a trabajar en este curso con únicamente dos decimales. Por lo tanto, el resto de todos los decimales no los vamos a considerar. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que el segundo decimal tiene que estar obligatoriamente redondeado. ¿Qué significa eso? Que hay que analizar el tercer decimal. Si el tercer decimal es mayor o igual a 5, eso implica que el segundo decimal se redondea al inmediato superior. Es decir, que este 4 quedaría en 5, pero como el 1 es menor que 5, entonces esto se deja así como está, 66.14 pulgadas. Quiere decir que Aquiles
que mide 168 centímetros, 1.68 metros, su equivalencia en pulgadas es de 66.14. Bien, esto sería la equivalencia del primer ejercicio. Repasando los pasos, primero vamos a hacer un cajetín y en la primera columna vamos a colocar la unidad que deseamos convertir, 168 centímetros. Luego buscamos en las tablas de conversión de longitud aquella que me relacione las dos que estamos involucradas. Si no hay una conversión directa, aclaro, porque no siempre vamos a tener una conversión directa, aquí tenemos dos opciones. Uno, buscar la conversión directa en internet, o dos, hacer más columnas en los cajetines para convertir. Por ejemplo, si yo tengo, me piden de pulgadas a milímetros, por ejemplo, yo no tengo la equivalencia en la tabla de pulgadas a milímetros, tengo la de pulgadas a centímetros, pero de ahí podemos convertir de centímetro a milímetro. Es decir, tendríamos que utilizar una tercera columna con otro factor de conversión. Eso es válido a la hora de hacerlo. O la otra que podemos hacer es buscar la equivalencia directa en internet, ahí como sea que lo queramos hacer. Lo importante del método del factor de conversión es precisamente que la unidad que nosotros deseamos convertir quede en diagonal. Y ya vimos por qué. Al realizar la multiplicación, al quedar en diagonal nos permite simplificar el numerador con el denominador y la respuesta me queda en la unidad que me están pidiendo, en este caso, pulgadas. Vamos entonces al ejemplo número 2. Veamos qué nos dice este ejemplo. El ejemplo 2 dice, la rapidez máxima desarrollada por un Bugatti Veyron es de 435 kilómetros sobre hora. Exprese dicha velocidad en millas sobre minuto. Bien, aclarando una pequeña definición. La mayoría de personas en el vocablo, cuando habla de velocidades, solemos decir 435 kilómetros por hora, por ejemplo. Eso es un tanto incorrecto, porque la verdad de las cosas es que es 435 kilómetros por cada hora recorrida, si nosotros quisiéramos decirlo de manera correcta. Lo que nosotros lo decimos cortado y simplemente mencionamos 435 kilómetros por hora, que eso técnicamente es incorrecto, porque las unidades se están dividiendo, no multiplicando. Si lo queremos expresar como una multiplicación, tendríamos que escribir 435 kilómetros por el inverso multiplicativo de la hora. Eso sería la manera correcta de decirlo, es decir, 435 kilómetros por 1 sobre hora en este caso. Esa es la manera correcta de cómo expresar o decir esta definición. Entonces, nosotros hay que tener un cuidado, no vamos a decir por hora, a mí por rato se me va a escapar, pero la idea es aprender a hablar con propiedad. Si nosotros queremos decir por, entonces tenemos que decirlo completo, 435 kilómetros por el inverso multiplicativo de la hora. Entonces nos sale más fácil decirlo 435 kilómetros sobre hora. ¿Verdad? Entonces, por acá tenemos el ejercicio y lo que me piden es convertirlo a millas sobre minuto. Es decir, tenemos dos factores de conversión en este caso. El kilómetro que lo vamos a convertir en millas y la hora que lo vamos a convertir a minuto. Bien, el paso número 1 me dice que hay que dibujar un cajetín en el cual en la primera columna vamos a colocar la o las unidades. Ahora son dos. Entonces, en la fila 1 voy a colocar 435 kilómetros y en la fila 2 voy a colocar una hora. Aquí lo tenemos, 435 kilómetros sobre una hora. Esta es la primera columna. Como paso número 2, vamos a utilizar las tablas de conversión y buscar el factor de conversión que estamos buscando. En este caso, necesitamos el kilómetro en milla. Por lo tanto, los factores de conversión, acá tenemos el del kilómetro a milla precisamente, o el de la milla a kilómetro. Esto es indiferente cuál de las dos vayamos a utilizar. Lo importante, como ya lo dije en el ejemplo anterior, es que el factor que nosotros queramos convertir quede en diagonal. Por lo tanto, si yo digo que un kilómetro equivale a 0.621 millas, el 1 kilómetro tiene que quedar abajo y la milla tiene que quedar arriba. O si yo digo una milla equivale a 1.609 kilómetros,
siempre la milla tiene que quedar arriba y el kilómetro quedaría abajo para que lo podamos simplificar posteriormente. Entonces, cualquiera de las dos equivalencias que utilicemos, porque se puede con las dos, lo importante es dejar la magnitud que nosotros deseamos convertir en diagonal. Para el caso voy a utilizar esta conversión, aunque ustedes pueden probarlo con la segunda, e igualmente simplemente a veces por decimales lo único que suele diferenciar. Entonces vamos a colocar que un kilómetro equivale a 0.621 millas, pero el kilómetro va a quedar abajo en diagonal, ¿verdad? Ahora, el segundo factor de conversión que nosotros deseamos utilizar es de la hora a minuto. Entonces, en la tabla de unidades, pero de tiempo, como ya lo vimos anteriormente, tenemos que una hora equivale a 60 minutos. Aquí está el factor de conversión. Entonces ya tenemos las dos equivalencias que vamos a utilizar. Igualmente, para este ejercicio vamos a necesitar dos columnas más. Una columna para convertir los kilómetros a millas y la otra columna para convertir la hora a minuto. Es decir, este va a tener 3 columnas el cajetín. Siempre procurando que cuando yo diga una hora equivale a 60 minutos, la hora en este caso tiene que quedar arriba para que quede en diagonal y los minutos quedarían abajo precisamente. Entonces el primer factor de conversión, como paso número 3, vamos a colocar una segunda columna y una tercera columna también con dichos factores de conversión, siempre procurando que la unidad que se desea convertir quede en diagonal. Primer factor de conversión, decimos que un kilómetro equivale a 0.621 millas. Kilómetro y kilómetro en diagonal. Y en una tercera columna su otro factor de conversión, una hora que equivale a 60 minutos. Note que la hora y la hora quedan en diagonal. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, como que si fuera una multiplicación de fracciones normales. Entonces tendríamos 435 por 0.621 por 1 como numeradores y 1 por 60 como denominadores. Aquí está la magia de la matemática. Simplificamos las unidades y realizamos los productos indicados. Como lo hicimos correctamente en diagonal, en este caso kilómetro con kilómetro se simplifica y hora con hora también se simplifica. En este caso me quedaría milla sobre minuto, como me está pidiendo el ejercicio. Ahora lo único que tenemos que hacer es realizar la multiplicación. Activamos la fracción y multiplicamos 435 por 0.621 por 1, que no es necesario, entre 1 por 1, que no es necesario, por 60 y le damos igual. Obviamente nos los tira en fracción, convertimos a decimal y esto es 4502.25 millas por minuto. Aquí hay un error, no puse el decimal. La manera de darme cuenta que lo tenía incorrecto es que no podía ser una cantidad tan enorme si es millas por minuto. Entonces no había puesto el decimal. Corregimos eso de manera rápida y es 4 puntos, ahí sí es otra cosa, 4.50 y después del 0 hay un 2. Eso implica que no alcanza a redondear. Y como el 0 a la derecha del punto decimal, porque aquí no tocará dejarlo 4.50, el 0 a la derecha del punto decimal no se coloca. Entonces vamos a colocar como respuesta simplemente 4.5 millas por minuto. Note que inmediatamente que me dio la respuesta correcta en la calculadora, pude identificar que está incorrecta porque no podía ser una cantidad tan enorme. Si es millas sobre minuto, o sea, ¿cuántas millas hace en un minuto? Y es increíble pensar que el Bugatti Veyron, hace 4.5 millas en un minuto. Su velocidad máxima, su rapidez máxima. Bastante impresionante, ¿verdad? Tiene 4.5 millas en un minuto. Bien, esto sería el ejemplo número 2. Vamos entonces al ejemplo número 3.
Vamos a ver qué nos dice el ejemplo número 3. El leopardo es el felino más rápido del mundo. Puede alcanzar una rapidez de 130 kilómetros sobre hora. Y me piden convertir dicho valor a yardas. Aquí faltó la D, por cierto, ojo, a yardas sobre segundo. Hay un error de dedo permitido, ¿verdad? Yarda se abrevia como YD. Entonces, 130 kilómetros sobre hora. Me piden convertirlo a yardas sobre segundo. Vamos a ver a cuánto equivale los 130 kilómetros sobre hora. Como paso número 1, como ya lo explicamos, vamos a dibujar un cajetín en el cual en la primera columna vamos a colocar la o las unidades que se desean convertir. En este caso son 2 unidades. En la primera fila vamos a colocar 130 kilómetros y en la segunda fila vamos a colocar 1 hora. En este caso tendríamos 130 kilómetros sobre 1 hora y a continuación vamos a utilizar las tablas de conversión para buscar el factor de conversión deseado. En el numerador tenemos una unidad de longitud y en el denominador tenemos una unidad de tiempo. Por lo tanto, buscamos la tabla de las unidades de longitud y buscamos aquella que relacione kilómetros y yardas. Si no la tenemos, ojo, si no lo tenemos, tendríamos que utilizar más factores de conversión o buscar la conversión directa en Internet. Si nosotros notamos en este caso, la yarda en su conversión tenemos que equivale a 0.9144 metros y el kilómetro tenemos acá que equivale a 0.621 millas. No tenemos la conversión directa de lo que es el kilómetro y la yarda. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es la conversión de la yarda a los metros y, aunque no esté en la tabla, los kilómetros a metros o metros a kilómetros es algo bien sencillo. La equivalencia es sencilla. Kilo, el prefijo kilo significa 1000. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, vamos a utilizar como primer factor de conversión que una yarda equivale a 0.9144 metros y vamos a necesitar otra columna donde coloquemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Ya tendríamos la unidad de longitud. Tendríamos que agregar 2 columnas solo para la de longitud. Para la de tiempo, como me la están pidiendo en segundos, su tabla ya trae la conversión directa de que 1 hora equivale a 3600 segundos. Por lo tanto, no habría ningún problema a la hora de convertirlo. Entonces, primer factor de conversión como paso 3. Vamos a agregar otras columnas. En este caso van a haber 2 columnas para la longitud y 1 columna para el tiempo. ¿Por qué 2 columnas? Ya lo expliqué. No hay una conversión directa de los kilómetros a yarda. Por lo tanto, hay que pasar primero por los metros y después hacia los kilómetros. Entonces, en el primer factor de conversión o como segundo factor de conversión, el orden no importa, propiedad conmutativa, como esto se va a multiplicar, el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a convertir los kilómetros. Vamos a decir que un kilómetro en diagonal, como siempre, equivale a 1000 metros. Igualmente pudimos haber puesto una yarda equivale a 0.9144 metros. Si nosotros queríamos convertir primero la yarda, eso no importa. Entonces, segundo factor de conversión, en diagonal. Mire, como si yo elimino kilómetro con kilómetro, me quedo metro arriba, pero yo no quiero metro arriba, quiero yarda. Entonces vamos a decir que una yarda equivale a 0.9144 metros en diagonal. Aquí me quedaría kilómetro y kilómetro simplificado y metro con metro simplificado también. Luego el otro factor de conversión que sería para la unidad de tiempo, en diagonal vamos a decir que 1 hora equivale a 3600 segundos. Hora en diagonal con hora se va a simplificar y solo me va a quedar el segundo como unidad de tiempo. Como siguiente paso, como ya lo vimos en los casos anteriores, vamos a multiplicar los numeradores por numeradores y los denominadores por denominadores. Eso implicaría 130 por 1000 por 1 como numerador
y 1 por 1 por 0.9144 por 3600 en los denominadores. Tomamos nuestra calculadora, activamos la fracción y multiplicamos 130 por 1000 por 1 que no es necesario, entre 1 por 1 que no es necesario, por 0.9144 por 3600 segundos. Le damos igual y nos da 39.49 yardas sobre segundo. Como el tercer decimal es un 1, el 1 no alcanza a aproximar al 9, por lo tanto me quedaría como 39.49. Vamos a confirmar, tenemos 130 por 1000 por 1 por 1 sobre 1 por 1 por 0.9144 por 3600. Sí, está correcto. Entonces confirmamos la respuesta. Y como siguiente paso, lo que vamos a hacer es simplificar las unidades y a realizar el producto que ya lo sacamos en la calculadora. Entonces, en este caso, el kilómetro del numerador se simplifica con el kilómetro del denominador. El metro del numerador lo simplificamos con el metro del denominador. En este caso, arriba me quedaría yarda como unidad de longitud y abajo no me quedaría nada. Ahora vamos con el tiempo. Una hora en el numerador se simplifica con la hora del denominador y la respuesta me quedaría segundos como unidad de tiempo abajo como debería de estar. Entonces la multiplicación ya la realizamos y eso me quedaría 39.49 yardas sobre segundo. Nuevamente ahí faltó la D, pero es yarda, es YD. Hay un errorcito de dedo, ¿verdad? Yarda es YD, recuérdelo. Entonces me quedaría 39.49 yardas sobre segundo. Y ahí tendríamos el ejemplo número 3. Vamos a ver qué dice el ejemplo número 4. Bien, eso significaría en este caso que el leopardo tiene una rapidez de 39.49 yardas sobre segundo. Ejemplo número 4 y el último en este tipo de conversiones dice: la masa cerebral de Albert Einstein, según su estudio, fue de 1.23 kilogramos. Y en promedio un cerebro tiene una masa de 1.5 kilogramos. Note esta curiosidad y usted lo puede investigar en internet para ver que es verdad. Una pequeña curiosidad que técnicamente una de las mentes más brillantes de la Tierra, su masa cerebral era menor que la masa cerebral promedio de cualquier persona. Es decir, tiene un cerebro incluso más pequeño que una persona común. Pregunta: ¿cuál es la diferencia de masas entre el cerebro promedio y el de Albert Einstein en onzas? Bien, aquí tenemos dos caminos posibles que seguir. El primer camino es convertir el 1.23 de la masa cerebral de Albert Einstein a onzas y convertir el 1.5 kilogramos del promedio a onzas también, y luego simplemente restar el mayor menos el menor, ¿verdad? Y ya tendríamos la respuesta. O la otra es restar primero en kilogramos y convertirlo a onzas al final la respuesta. Yo recomiendo la segunda forma porque en este caso tendríamos que convertir dos unidades. En cambio, si restamos primero, como kilogramo con kilogramos, son términos semejantes, los podemos restar. Si restamos primero, eso me evitaría la molestia de hacer doble conversión. Simplemente la respuesta la convertimos en onzas. Y ese es el camino que prácticamente vamos a tomar. Bien, masa de Albert Einstein, 1.23 kilogramos. Masa promedio de una persona, 1.5 kilogramos. Vamos a hacer la diferencia entre ambos, sencillamente al peso mayor, la masa mayor, que es 1.5 kilogramos, vamos a restarle la masa del cerebro de Albert Einstein, que es de 1.23 kilogramos. Tomamos nuestra calculadora en este caso, realizamos la resta, 1.5 menos 1.23. La respuesta en fracción la convertimos, es 0.27 kilogramos. Quiere decir que la diferencia entre la masa de Albert Einstein cerebral y la de una persona común era de alrededor de 0.27 kilogramos.
Ya que tenemos esta cantidad, ahora sí, solo convertimos una vez. Como paso número 1, dibujamos el cajetín en el cual en la primera columna se coloca la unidad que voy a convertir. Solo es una. Vamos a colocar entonces 0.27 kilogramos. Paso número 2, vamos a utilizar las tablas de conversión y vamos a buscar el factor de conversión deseado. En este caso, como es una unidad de masa, utilizamos la tabla de conversión de las unidades de masa y la equivalencia del kilogramo hacia la onza no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al igual que el ejemplo anterior, vamos a necesitar pasar por una conversión conocida y después hacia la onza. Por ejemplo, lo que tenemos acá es de la conversión del kilogramo a libra y de la libra a la onza. Entonces, tendríamos que hacer doble conversión. Nuevamente explico, si la conversión directa se puede conseguir en internet, se puede hacer de una sola vez. Yo como estoy utilizando las tablas que están a disposición, entonces voy a pasar con una doble conversión. Entonces voy a colocar primero que un kilogramo equivale a 2.24 libras, 2.204, perdón, libras. Y en la otra voy a colocar que una libra equivale a 16 onzas, siempre teniendo el cuidado de que queden en diagonal. En este caso la primera, kilogramo con kilogramo en diagonal, un kilogramo equivale a 2.204 libras. Y la segunda, libra y libra en diagonal, observen, y me quedaría 16 onzas arriba. Kilogramo, kilogramo se simplifica, libra con libra se simplifica y la respuesta me queda justamente en la unidad deseada que es onzas. Como siguiente paso, el paso número 4, vamos a multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores como una multiplicación normal de fracciones. Entonces tendríamos aquí 0.27 kilogramos por 2.204 libras por 16 onzas en el numerador. Y en el denominador 1 por 1 por 1, que no es ni necesario colocar. Como siguiente paso, vamos a simplificar las unidades y a realizar los productos indicados. En este caso, kilogramo con kilogramo se simplifica, libra del numerador con libra del denominador se simplifica, y la respuesta me queda precisamente en onza. Tomamos la calculadora para hacer nuestro cálculo. En el numerador multiplicamos 0.27 por 2.204 por 16. Y en el denominador simplemente 1 por 1, que era innecesario. La respuesta me quedaría 9.52 onzas. Como el 1 no alcanza a redondear al 2, esto se mantiene igual. Entonces la respuesta sería 9.52 onzas. Imagínense, un cerebro normal, entre comillas, tiene una masa superior al de Albert Einstein por 9.52 onzas. Bien, esto sería el ejemplo número 4. Bien, ya explicamos una manera de cómo convertir unidades de medida y vamos a explicar una segunda manera, pero que tiene que ver con los múltiplos y los submúltiplos de ciertas unidades. Obviamente se puede utilizar el mismo método del cajetín que ya explicamos, pero a veces resulta un poco más cómodo, un poco más conveniente este método de conversión. Pero repito, simplemente va a funcionar cuando se trabaje con múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. En muchas ocasiones vamos a necesitar especificar los valores de unidades o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la distancia medida entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 149.600 millones de metros. Como pues se puede observar, representar y calcular estos valores en unidades más pequeñas pues resulta un tanto engorroso. Por esta razón, es muy común utilizar unos prefijos en las unidades que son los llamados múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos son unidades, como ya lo dijimos, 10 veces mayores que la representada como la base. Y los submúltiplos son unidades que son 10 veces menores que la representada como la base. Por ejemplo, aquí tenemos la de longitud, la unidad principal es el metro. Entonces, el decímetro, que es una unidad más pequeña, acá dice, para pasar de una unidad mayor a otra menor hay que multiplicar. Y para pasar de una unidad menor a otra mayor
hay que dividir. Es decir, si yo quiero convertir de metro a decímetro, la cantidad simplemente la multiplico por 10. Si quiero convertir de metro a centímetro, la cantidad simplemente, como son dos espacios, sería 10 por 10, es decir, la cantidad multiplicada por 100. Y si es de metro a milímetro, como es 1, 2, 3 espacios, sería 100 por 100, perdón, 10 por 10 por 10, que sería 1000. Igualmente, si quiero convertir de metros a decámetros, que es una unidad 10 veces mayor al metro, entonces nosotros vamos a dividir entre 10. Si quiero convertir de metro a hectómetro, como hay dos espacios, vamos a dividir entre 100. Y si es de metro a kilómetro, vamos a dividir entre 1000. Esto funciona para todas aquellas unidades que deseamos convertirle sus múltiplos o submúltiplos. En caso del metro, en caso del gramo, por ejemplo, el gramo, decigramo, centigramo, miligramo, decagramo, hectogramo y kilogramo. Eso es permitido también. Otro ejemplo puede ser los litros, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro y kilolitro. Una forma de convertir unidades, pero siempre y cuando sean múltiplos o submúltiplos de dicha unidad que se ha tomado como base. Acá tenemos sus equivalencias por si se quiere hacer por el método de equivalencias, aunque repito, sale mucho más fácil, mucho más rápido utilizar este tipo de conversión. Veamos el ejemplo número 1 utilizando esta técnica. Repito, esta técnica solo se puede utilizar con múltiplos y submúltiplos. Ejemplo número 1 me dice, la Torre Eiffel tiene una altura de 300.25 metros. Esto es aproximado, ¿verdad? Convertir dicha altura a hectómetros. Si nosotros nos damos cuenta, nos piden convertir de metros a hectómetros. Es decir, unidades que son múltiplos. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir entonces? Bastante sencillo. Si la torre mide 300.25 metros, como paso número 1 vamos a decir, dibujar una recta con los múltiplos y los submúltiplos de la unidad deseada. Colocamos una recta, como una especie de recta numérica. En el centro colocamos la unidad principal, que es el metro. A la derecha irían sus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Y a la izquierda irían los múltiplos, decámetro, hectómetro y kilómetro. Como siguiente paso, vamos a ubicarnos en la unidad que se quiere convertir. En este caso, queremos convertir de metros a hectómetro. Entonces, resalto el metro y nos trasladamos a la unidad deseada. El hectómetro está 1, 2 a la izquierda, ya que queremos convertirlo a hectómetro. Entonces, aquí viene el procedimiento. Como paso número 2 o 3 en este caso, vamos a trasladar el punto decimal tantos espacios como se muestra en la recta numérica o en esta recta que acabamos de dibujar. Entonces, colocamos la cantidad que es 300.25 y si usted nota, nos trasladamos 2 a la izquierda. Quiere decir que el punto decimal lo vamos a trasladar 2 espacios a la izquierda. Es decir, que me quedaría 3.0025 hectómetros. El punto decimal lo trasladamos 2 espacios a la izquierda. Así de sencillo. Entonces es como dividirlo entre 100, porque si nosotros dividimos, que son 2 espacios a la izquierda, y ya dijimos que una unidad menor a una mayor se divide, si dividimos 300.25 entre 100, pues nos va a dar 3.0025 hectómetros. Y este es el método para convertir cuando se habla de múltiplos y submúltiplos de una misma cantidad. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2 me dice que la distancia entre San Salvador y Sonsonate es de aproximadamente 63 kilómetros. Convertir dicha distancia a milímetros, imagínense usted, 63 kilómetros a milímetros. Bien, según el mapa de Google Maps, desde Sonsonate hasta San Salvador hay aproximadamente 63 kilómetros, 59 minutos en automóvil.
Paso número 1. Vamos a dibujar una recta con los múltiplos y los submúltiplos de la unidad deseada. En este caso, la recta, colocamos la unidad principal, que es el metro, en el centro. A la derecha colocamos sus submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro. Y a la izquierda colocamos sus múltiplos, decámetro, hectómetro y kilómetro. Como siguiente paso, nos vamos a ubicar en la unidad que se quiere convertir, en este caso es kilómetro. Entonces nos ubicamos ahí y nos trasladamos hacia la unidad que deseamos convertir. Como es milímetro, nos vamos a trasladar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios hacia la derecha. Entonces, recuerde que una cantidad entera igualmente tiene punto decimal, ¿va? Decir 63 kilómetros es lo mismo que decir 63.0 kilómetros. Entonces, como paso número 3, vamos a trasladar el punto decimal tantos espacios como se muestra en la recta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Entonces, el 63, cuyo punto decimal estaría ahí, lo trasladamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios a la derecha. Entonces, si trasladamos el punto decimal, obviamente estos espacios que han quedado ahí en blanco hay que rellenarlos con 0. Rellenamos con 0, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y obviamente el punto 0 a la derecha del decimal no se colocaría. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, millón. Son 63 millones de milímetros que hay entre Sonsonate y San Salvador. Y ahora vamos al ejemplo número 3 y dice, el campeón mundial de halterofilia levantó una masa de 87.39 kilogramos. Convertir dicha medida a decigramos. Entonces, en este caso tenemos que la campeona sería aquí de halterofilia levantó una masa de 87.39 kilogramos. Como paso número 1 vamos a dibujar una recta con los múltiplos y los submúltiplos de la unidad deseada. Como ahora la unidad deseada es kilogramo, pero kilo es 1000, el que quedaría en el centro realmente es el gramo. A la derecha colocamos los submúltiplos, sería decigramo, centigramo y miligramo. Y a la izquierda colocamos los múltiplos, que serían decagramo, hectogramo y kilogramo. Como siguiente paso, vamos a ubicarnos en la unidad que se quiere convertir. En este caso, la que queremos convertir es de kilogramos. Nos ubicamos ahí. Hacia la unidad deseada. Hectogramo, decagramo, gramo y decigramo. Aquí está la unidad que queremos convertir. Está a 1, 2, 3, 4 espacios a la derecha. Luego tomamos la cantidad con su respectivo punto decimal, 87.39, y lo que hacemos es correr el punto decimal 1, 2, 3, 4 espacios a la derecha. 1, 2, 3 y 4 espacios a la derecha. Entonces tomamos el punto decimal y precisamente lo corremos hasta los 4 espacios. Estos espacios que me quedaron en blanco, evidentemente hay que rellenarlos con ceros. Entonces aquí me quedaría rellenando 87.39 y 2 ceros, luego punto 0, pero como el punto 0, el 0 a la derecha, el punto decimal no se escribe, solo lo vamos a dejar hasta aquí. Es 1, 2, 3, 873.900 decigramos. Es decir, esta mujer levantó 873.900 decigramos en la competencia. Y estas serían las conversiones de las unidades cuando se trabajan con múltiplos y submúltiplos.
Una técnica bastante útil y bastante práctica que a más de algunos nos la habrán enseñado en nuestros años de básica. Esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.